Entonces les decía que habíamos hablado sobre los párrafos en sábana, ¿no? Entonces, que es un problema frecuente en la redacción jurídica. Este tipo de párrafo, que son muchas veces abarcan más de una página, puede incluso haber dos hasta tres páginas en en un solo párrafo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente este tipo de párrafos en sábana, ¿no? Que no tienen una separación en párrafos mucho más estructurados, mucho más cortos, hacen que el texto sea muy pesado, poco comprensible, porque hay muchas oraciones subordinadas, enlazadas unas con otras y no permite la claridad del lenguaje. Entonces, este tipo de párrafo, ¿no? Está lleno de oraciones coordinadas, ¿no? Que están enlazadas con y, o también las oraciones subordinadas, ¿no? Entonces, esto conlleva que los textos sean difíciles de leer y por ende también de comprender. Entonces, lo que nosotros queremos con la redacción de los textos jurídicos es que el receptor entienda, comprenda lo que yo estoy redactando. Porque si no logro ese objetivo, ¿no? Lamentablemente tengo que reestructurar mi redacción. ¿Por qué no se está entendiendo en qué estoy fallando? Porque como les dije, a veces hay algunas personas que van a otra persona, a una tercera persona, para que pueda hacerles entender lo que dice un texto. Y es muchas veces ese texto jurídico está muy relacionado con el destino de repente de esa persona, de ese procesado. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se redacta, tiene que ser lo más claro posible y siempre pensando quién va a ser el receptor. Bien, entonces hay que evitar estos párrafos en sábana. ¿Cuáles son los principales problemas por los que se redacta párrafos en sábana, ¿no? Bueno, primero, uno de los primeros problemas en los textos jurídicos es la redacción de citas extensas. Entonces, estas citas extensas, ¿no? Conllevan a que haya demasiado párrafo, ¿no? De repente el párrafo sea muy extenso y al colocar citas extensas, incluso de corrido, ¿no? Sin utilizar el recurso de colocar la cita aparte, ¿no? A partir de más de 40 palabras ya debemos colocar una línea en un párrafo aparte, la cita textual, ¿no? Entonces, muchas veces las citas textuales las colocan dentro de corrido en el mismo párrafo. Entonces, y esas citas no siempre son breves, no son muy extensas, entonces conlleva que los párrafos también lo sean. Entonces hay que evitar esas citas extensas, hay que darnos el trabajo de resumir, de repente si se puede parafrasear, bien, mejor parafrasearlo y decirlo con pocas palabras. O si no, también podría omitir parte de la cita que no nos interesa, que no nos importa y solamente tomar aquello que sea necesario para lo que yo esté redactando. También uno de los problemas de construcción en cuanto a los párrafos en sábana es el exceso de las coordinaciones y subordinaciones incrustadas unas tras otras que conlleva que las oraciones sean extensas y por ende también lo sean los párrafos. ¿Y esto qué provoca también? Que existan los famosos o las famosas oraciones, ¿no? Perdón, párrafos unioracionales. Entonces, estos párrafos unioracionales quiere decir que todo un párrafo muy extenso tiene una sola oración, porque no tiene un punto aparte, un punto seguido, ¿no? Consta de una sola oración, pero es todo un párrafo extenso, pero sí, como no hay puntos, es una sola oración, solo que hay oraciones que están incrustadas unas con otras, enlazadas de repente con y, con además y llenos de comas. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con eso. El uso excesivo de conectores, ¿no? Conectores, signos de puntuación como la coma y el punto y coma, y no colocamos punto seguido o punto aparte. Hay que saber usar ya algunos, les di en las sesiones pasadas, algunas pautas de los signos de puntuación. También el uso de los conectores. Es importante saber escoger qué conector me va a permitir usar un punto seguido, ¿no? Para poder cortar las oraciones, hacer oraciones cortas, porque a veces
Elegimos conectores que usan solamente comas y nos llenamos de comas. Abundancia de construcciones explicativas e incisos, ¿no? Esto de los famosos incisos ya habíamos hablado cuando hablábamos justamente en el tema de la coma, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos es importante aclarar, explicar algunos puntos de la oración que yo estoy redactando y por ende yo agrego oraciones secundarias, ideas secundarias que son los incisos. No, pero no podemos abusar de este recurso, de colocar incisos a las oraciones. A veces no se le coloca uno, se les coloca más incisos. Seguimos explicando, seguimos explicando y la oración principal se pierde con tantos incisos, con tanta información secundaria. Entonces tengo que ser eh, bastante cuidadoso en cuanto al uso de los incisos, colocar solamente lo necesario. Bien. Aquí algunas recomendaciones para evitar justamente los párrafos en sábana. Evitar en el interior del texto la referencia completa de las citas textuales, ¿no? Hay que evitar la referencia completa de las citas textuales largas, ¿no? Entonces, la bibliografía y la jurisprudencia reiterativa. A veces repetimos citas que ya se han mencionado anteriormente. Simplemente tengo que hacer referencia, no tengo que estar volviendo a citar lo mismo que ya he citado anteriormente, ¿no? Respetar el uso adecuado de la puntuación y el uso de los relativos. El hecho que no sepamos respetar o de repente no manejemos correctamente los signos, las normas, ¿no? que rigen el uso de los signos de puntuación conlleva a que justamente usemos muchas comas, ¿no? Porque no sabemos usar bien los puntos o no sabemos usar el punto y seguido, punto aparte, ¿no? Entonces, abusamos de las comas, a todo le colocamos comas y nunca terminamos la idea. Entonces hay que respetar el uso adecuado de los signos de puntuación y el uso de los relativos también, ¿no? Los relativos, ¿cuáles son? Por ejemplo, los relativos como qué, cuál, dónde, el cual, cuyo. Entonces, esos relativos conllevan a que las oraciones también sean más extensas, porque el que a veces admite comas o el cual, la cual, ¿no? Entonces, donde también a veces admite comas, entonces nos llenamos de comas y eso es lo que no se quiere, ¿no? Hay que procurar siempre cortar las oraciones con punto aparte, con punto seguido. Emplear adecuadamente los conectores que hagan explícitas las relaciones y determinen con precisión los términos entre tales relaciones. Hay que saber usar de manera adecuada estos conectores. Evitar la información embutida en forma de incisos. Esto nuevamente, no hay que evitar tanta información en forma de incisos, ¿no? Que muchas veces, a veces los incisos son innecesarios. En algunas ocasiones ya colocamos incisos que podrían no estar ahí. Entonces hay que priorizar que si realmente es necesario colocar algunos incisos o no. Comprobar si el orden de los párrafos en un texto es el más adecuado o eficaz para que el lector pueda comprender el texto, ¿no? Si es necesario de repente reestructurar el orden para que se entienda para que el texto se entienda con mayor claridad. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un párrafo en sábana. ¿Por qué? Ustedes podrán observar, y este es un texto real, no es que yo lo haya escrito y lo haya creado para darles de ejemplo, no es un texto real que ha salido, ¿no? Que está en internet, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, miren, aquí empieza la oración, ¿no? Aquí está empezando y no tenemos puntos internos. Ustedes podrán buscar por ahí, no van a encontrar ningún punto seguido. Y bueno, obviamente a la vista no hay punto aparte, ¿no? Acá tenemos este punto nada más que termina el párrafo. Entonces, no hay punto seguido. O sea, se entiende que la oración empieza aquí y recién termina aquí, porque no hay puntos, ¿no? Todo está lleno de comas, punto y coma por ahí, pero no hay punto seguido. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que es un párrafo en sábana, un párrafo muy extenso. Incluso hay párrafos más extensos que este. Entonces,
Miren a veces ya no se puede poner acá tres páginas, ¿no? Porque incluso yo en algún momento he visto un solo párrafo que no tiene ningún punto hasta dos páginas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, hay que tratar de estructurar mejor nuestros textos. Entonces acá tenemos un ejemplo de más o menos de estructurar los párrafos de manera uniforme, ¿no? Más o menos los párrafos deben tener entre 5 a 8 líneas. Ese es un aproximado, ¿ven? Más o menos distribuirlos de manera uniforme. Obviamente no vamos a ponernos a contar palabra por palabra, pero hay que más o menos ver de qué manera puedo estructurarlo, de tal manera que sean los párrafos cortos, colocarles también los títulos, los subtítulos para poder orientar al lector y saber de qué tema va a pasar a hablar o de qué tema está hablando. Entonces, esta es una buena alternativa de colocarles subtítulos a los párrafos para saber de qué tema se está hablando en esos párrafos. Ya, bien. Entonces vamos a hablar también sobre la elaboración de listas. Esto es importante y me va a ayudar a que nuestros párrafos no sean tan extensos o en caso de que, por ejemplo, un párrafo sea extenso, al menos si tengo una lista dentro de un párrafo, poder reconocer esa lista de manera inmediata. ¿De qué manera? Colocándolo en manera de listas, enlistándolo como números, como guiones, perdón, como rayas, que es lo que la RAE también recomienda, ¿no? Entonces, debemos procurar que las listas estén visibles, ¿no? Para el lector y no ocultos. A veces las listas están tan ocultas que ya no sabes ni siquiera que hay una enumeración ahí. Entonces, muy bien. Aquí, a ver, me parece que hay una consulta. Sí, sí, a ver, dice Raúl, después de los dos puntos aparte se deja espacio o se entiende como un párrafo aparte. Bueno, no te entiendo bien. Si los dos puntos, si se deja espacio, si escribes de corrido, ¿no? Pero si escribes ya en una línea aparte, ¿no? Abajo, ya tendrías que tomarlo, no necesariamente como un párrafo aparte, ¿ah? Porque hay listas que están seguidas, así como hablamos de los signos de puntuación cuando teníamos listas, hacíamos las listas, pero como si las oraciones continuaran, ¿ya? Entonces, en ese caso, no sería un párrafo aparte, sino se formaría la lista dentro de ese mismo párrafo, ¿ya? Ahora también vamos a verlo. Entonces, la elaboración de listas, ¿no? Al momento de escribir la lista, se debe incluir elementos consistentes como sustantivos, ¿no? Verbos, frases u oraciones. Para marcar cada elemento de la lista se debe escoger también un estilo. Bien, en la lista voy a hacerla en números o también puede ser con letras del abecedario, ¿no? Se pueden utilizar números cuando es importante o es necesario o relevante conocer la cantidad de elementos en su orden. Para eso se usan los números en una lista, para saber la cantidad de elementos o el orden que tienen, ¿no? De repente tienen algún orden jerárquico y los enumero con justamente números arábigos. Y se pueden usar letras, ¿no? En cuanto a las listas para cuando tenga que escoger entre alternativas, ¿ya? Y si es que no tengo ningún orden, no tengo prioridad en algo en cuanto a la lista, simplemente se puede usar la raya, ¿no? Cuando no hay ninguna relevancia en el listado, en el orden, puedo usar simplemente la raya. La raya, por favor, no usen el guión, se usa la raya, ¿ya? Muy bien, acá tenemos algunas recomendaciones para redactar listas, ¿no? Aquí, este es un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo de cómo redactar listas. Acá justamente está, ¿no? A ver, Angelita, después de los dos puntos, la regla es que se escriba con minúsculas, pero en algunos casos, ¿no? En algunos casos
cuando tenemos, cuando la oración no está seguida, sino que hablamos de otras oraciones, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Después de los dos puntos estoy empezando con mayúscula porque estoy enumerando oraciones, entonces aquí sí debo colocar, y estoy empezando las listas, ¿no? Con una oración distinta, entonces aquí sí puedo colocar en mayúscula porque esta oración no continúa, hay un corte acá. Entonces, aquí sí, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de las listas, ¿no? Tenemos acá los temas propuestos para el desarrollo jurisprudencial fueron los siguientes. Tenemos una primera lista, aquí motivación de la resolución de prisión preventiva, ¿no? Esta es una presunción de inocencia en prisión preventiva, considerar el derecho de defensa, la motivación reforzada de la resolución de prisión preventiva. Muy bien. ¿En qué creen que aquí nos hemos equivocado? ¿No? Aquí hay una recomendación que se debe hacer. Si bien es cierto, tengo esta lista, muy bien, estoy enlistando, estoy acá enumerando, bueno, con rayas, ¿no? Mi lista, muy bien, con rayas, no con guiones, muy bien, acá está la raya. Pero acá lo que se sugiere es que cuando nosotros vayamos a redactar listas, ¿no? Aquí decía los elementos tienen que ser sustantivos, todos. Si voy a escribir, empezar con sustantivos, las listas todas tienen que empezar con sustantivos. Si voy a empezar la lista con verbos, todos los elementos, o sea, al inicio deben tener un verbo. ¿Ya? Entonces, en este caso, observamos que la lista empieza con un sustantivo, motivación. Vemos que este sustantivo no tiene un artículo, no dice la motivación. Simplemente motivación, sustantivo sin artículo. Muy bien, y esto debería ser uniforme en toda la lista. Aquí tenemos presunción. También es un sustantivo y no tiene artículo. Muy bien, se sigue respetando, pero aquí observamos que dice considerar el derecho de defensa. Considerar. Aquí ya no se cumple la uniformidad, que estamos hablando todo en sustantivo al inicio de la lista. Entonces aquí no debería ser considerar, no debería estar escrito como verbo, sino como sustantivo. Entonces aquí uniformizamos y en lugar de decir considerar, tenemos que decir consideración. Consideración del derecho de defensa, ¿no? No con verbo. Acá, la motivación reforzada en la resolución de prisión preventiva, dice la motivación. Motivación está bien, sustantivo, pero observamos que en la lista no se está empezando con artículo y acá estoy empezando con artículo. Entonces no debería empezar con artículo, simplemente con el sustantivo para que todo sea de manera uniforme. Entonces, cuando yo haga una lista, tengo que procurar que la palabra con la que inicie cada lista sea el mismo. Si empiezo con sustantivos, todos deben iniciar con sustantivos. Si inicio con verbos, todos deben iniciar con verbos. No hacer esa mezcla de verbos, sustantivos, o de repente agregar artículos, algunos sí, otros no. Entonces, no hay uniformidad. Tengo que procurar que mi lista sea uniforme. Al inicio nada más me refiero. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Rogelio, puedes escribir el chat, no sé si tienes la opción de audio, si no, puedes escribir el chat, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar ahora a la impropiedad léxica. Eso también es un tema bastante frecuente, ¿no? Que se encuentra, es un problema también en cuanto a colocar las palabras adecuadas, las palabras precisas en los contextos correspondientes. Entonces, acá muchas veces cometemos el error de confundirnos algunas palabras con otras, ¿no? Y parece que se escribiera de esa misma manera, ¿no? Pero significa otra cosa, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de confundir las palabras. Siempre hay que detenernos, si es que no estamos muy seguros de qué significa esa palabra, es mejor detenernos y buscar en el diccionario.
antes de cometer el error de decir otra cosa que no quisimos decir. ¿Ya? Entonces, aquí dice, no es lo mismo eminente que inminente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de eminente, hacemos referencia a alguien que destaca, ¿no? Inminente es algo que está por suceder. Entonces, no es el mismo, no es lo mismo, no tienen el mismo significado, aunque la escritura se parezca, ¿no? A veces, por este tema de la impropiedad léxica, se cometen errores que no se han querido cometer, pero por una cuestión de que no supieron qué término usar, ¿no? Se podría cometer ese error. También confusión al indicar que la ley contempla, por ejemplo, ¿no? La ley contempla en lugar de la ley establece, ¿no? Ley establece, la ley regula, dispone, obliga, recoge, fomenta, contiene, pero no contempla, ¿no? Tengo que ser específico en lo que pretende la ley, establecer algo, regular algo, disponer, obligar, fomentar. Entonces, no es simplemente la ley contempla, ¿ya? A ver, aquí, ¿dónde ahí está la palabra solo? Aquí. A ver. Ya, bueno, este es un ejemplo que por ahí va a tener errores, lo he tomado de un texto, pero aquí justamente de esto vamos a hablar, ¿ya? Por acá solo, solo, y es correcto, sin tilde, pero esto vamos a hablar justamente en unos minutos, vamos a hablar sobre los cambios de la ortografía. Eso es importante que estén actualizados, ¿ya? No se preocupe, vamos a hablar de la palabra solo, de la tildación de la palabra solo y de los determinantes, ¿no? También este, esa, aquella, también la tildación de esas palabras, que son cambios de la ortografía del 2010, ¿ya? Bien, entonces les decía, hay que tener cuidado con usar palabras inapropiadas en los contextos en los que no se deben usar esas palabras. Entonces, una de las causas de la impropiedad léxica es la paronimia, ¿no? Que se confunden ahí con el significado. Inerme con inerte, por ejemplo, salobre con salubre, ¿no? O también existe, ¿no? La homonimia, la confusión por homonimia, rayar con doble L y rayar con Y. Entonces, si bien es cierto, son homónimas porque suenan igual, pero tienen diferente escritura, pero no tienen igual significado, ¿no? Sinonimia también, por sinonimia, que a veces provoca cruces entre significados. Recuerden que no hay sinónimos, a veces no hay sinónimos exactos. Hay palabras que sí tienen sinónimos exactos y que yo los puedo reemplazar perfectamente, pero hay otras palabras que no tienen un sinónimo exacto, entonces tengo que buscar la palabra que mejor se adecue. Palabras que no se deben confundir, accesible, ¿no? Y asequible. Estas dos palabras a veces se suelen confundir. Entonces, accesible significa de fácil acceso o trato, ¿ya? Accesible. Y asequible es algo que se puede conseguir, ¿no? O alcanzar, ¿ya? Entonces, el significado es otro. A veces se confunden diciendo, mi jefe es una persona asequible. No, no debo decir que mi jefe es una persona asequible, sino una persona accesible. Asequible es algo que tiene que ver más con el dinero, ¿no? Que se puede alcanzar, que se puede conseguir, pero una persona accesible es de fácil acceso o trato, de fácil trato. Entonces aquí no podemos decir mi jefe es una persona asequible, sino una persona accesible, de fácil trato, tratable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. También se confunden la palabra acervo con V y acervo con B, ¿ya? Otra cosa aquí aprovechando estas dos consonantes, ¿no? B y V, ¿ya? Ya no se dice B grande, B chica,
¿no? Simplemente es B para lo que antes coloquialmente llamábamos B grande, simplemente es B. Y acá la tan famosa consonante coloquial B chica, ¿no? Es simplemente V. Entonces se diferencia con B, B y V, ¿ya? De esta manera. Esta sería la B y esta es la V. Nada más para eso, para hacer una pequeña aclaración con la denominación de estas consonantes, ¿ya? B de vaca, B de burro, ¿no? Sí, claro. Nosotros antes llamaban B de vaca, de B de burro, o B grande, B chica. No. Ya incluso en el 2010 hubo algunos cambios en cuanto a estas consonantes, a las denominaciones, ¿no? Por ejemplo, ya no se dice Y a la Y, ¿no? Simplemente se le dice Y. ¿No? Ya no se dice Y latina, ¿no? Simplemente Y, ¿ya? Entonces, se han eliminado también algunas consonantes dígrafas, generalmente como la L, ¿no? La doble L, y también se ha eliminado la che, ya no existe en el vocabulario. Perdón, claro, en el alfabeto del español ya no existen esos dígrafos que eran dos consonantes en una, ya no. ¿Ya? Entonces, hay algunos cambios que el lenguaje ha estado teniendo en estos años, principalmente en el 2010. Ahora vamos a hablar también sobre algunos cambios de la ortografía, ¿ya? Entonces, simplemente aquí hacerles hincapié en que la denominación ha cambiado. Ya no es de B de burro ni B de vaca, es simplemente B y V. También aquí, por ejemplo, como ya esta de acá, esta V ha cambiado la denominación, no es V. ¿Se acuerdan que antes decíamos W, la famosa W que hasta ahora se entiende? Esa denominación también ha cambiado, ya no es W, porque W, si es B, sería esta, ¿no? Pero la W es con la V. Entonces ya no sería W, sino W, ¿ya? Porque esta denominación es V. Entonces, ¿cómo decimos ahora la W? Lo que antes llamábamos W, ahora es W, ¿ya? Entonces, así hay algunos cambios que se van haciendo con el pasar de los años. Ya por eso es que después, ahora en esta última sesión al final, les voy a recomendar algunos libros que ustedes consulten, ¿no? Para que se actualicen en todos esos cambios que hubo en el 2010, ¿ya? Muy bien, entonces les decía acervo con V y acervo con B. Acervo con V significa bienes de tipo moral o cultural o haberes que pertenecen a varias personas, ¿no? Y acervo con B hace alusión a áspero al gusto, cruel, riguroso, ¿no? Entonces, el acervo que yo tengo, o sea, todos los bienes que yo tengo, ¿no? Es acervo con V. Adolecer significa causar dolencia o enfermedad. ¿Ya? Entonces, y también significa padecer algún defecto, ¿no? Entonces, no se puede usar para hechos positivos. Adolecer se usa para hechos negativos, no para hechos positivos. Entonces, como se trata de causar dolencia, enfermedad, padecer algún defecto, son hechos negativos. Entonces no se puede usar este término para hacer referencia a algo positivo. Entonces no se puede decir adolece de sentido del humor. Sentido del humor no es algo, es una virtud que tiene una persona. Entonces no se puede hablar de adolecer, ¿no? Podríamos decir simplemente que de repente carece de sentido del humor, pero no adolece. Apertura y abertura, ¿no? Simplemente cambia la P por la B, ¿ya? Entonces, apertura es acto de dar principio a algo. Entonces, y abertura tiene que ver más con la boca o agujero, ¿no? Algo que está abierto. Entonces, apertura es algo de dar inicio,
Y abertura ya es algo de abrirse, por ejemplo, un agujero, un hoyo, una boca. Entonces, esa es la diferencia. Cesar también. Cesar significa desempeñar algún empleo o cargo, mientras que destituir es separar o deponer a alguien de su cargo. Entonces, a veces hay una confusión en el uso de cesar que se confunde con destituir. Entonces, no podemos decir cesaron al director de informativos, sino tendríamos que decir destituyeron al director de informativos, ¿no? Entonces, es cuando queremos decir que destituyen de un cargo a alguien, no podemos decir cesaron a alguien, sino destituyeron, ¿ya? Muy bien. Y lo mismo sucede con estos verbos como detentar, escuchar, ojear, ¿no? Escuchar con oír, detentar con ostentar, ojear con H y ojear sin H. ¿No? Ingerir también, ingerir con G y ingerir con J, reciente, ¿no? Perdón, reticente con reacio, remiso o terco. Entonces, hay que tener cuidado en el uso de estas palabras porque a veces hay mucha confusión en su uso, ¿no? Entonces, es bueno siempre consultar en el diccionario qué significa para evitar cometer errores. Y así como estos, hay muchos otros errores, o otras palabras con las que se confunden, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Ahora vamos a pasar a hablar sobre los cambios de la ortografía desde el 2010. Les decía que desde el 2010 hubo varios cambios. Principalmente ese es un año importante para la ortografía, porque la ortografía hizo una serie de cambios en ese año. Entonces, lo que yo aprendí hasta el 2010, ¿no? Mucho de eso, de lo que yo aprendí, podría cambiar ya a partir de ese año, ¿no? Entonces, como por ejemplo la tildación del solo, como la tildación de los determinantes, también en cuanto a la tilde en la O, ¿no? También en las denominaciones de algunas consonantes, en la eliminación de las consonantes del alfabeto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que aprendimos, ¿no? Antes del 2010 y tenemos una noción y decimos, no, pero en la ortografía a mí me enseñaron de esta manera en el colegio, en la academia, en la universidad. Pero hay que tener en cuenta que en el 2010 hubo cambios y es importante revisar cuáles han sido esos cambios. Acá les muestro solamente un resumen de esos cambios. Hay muchos otros, por eso es que es importante que revisen este libro, ya que también al final les voy a recomendar, que es el libro de la ortografía de la lengua española, que salió en el 2010, ¿ya? Muy bien. Algunos de esos cambios son los demostrativos, ¿no? Los demostrativos, este, aquel. Sus femeninos y plurales, ¿no? Esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, ¿no? Estas, esas, aquellas, ¿no? Con sus femeninos y plurales. Todos estos demostrativos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de pronombres demostrativos, cuando funcionaban estos como pronombres demostrativos, antes del 2010, recuerdan que se tildaba cuando eran pronombres, ¿no? Reemplazaban a un nombre, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes se acordarán antes del 2010 que estos pronombres demostrativos se tildaban? Hay muchas personas que hasta en la actualidad se resisten al cambio, pero debemos cambiar, ¿no? Aplicar lo que dice la norma, aunque nos cueste, aunque ya hayamos aprendido y lo hayamos aprendido perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma a partir del 2010? ¿No? Es que ahora, si bien es cierto, ¿no? Nosotros sabemos que estos antes del 2010 se tildaban cuando eran pronombres demostrativos. En el 2010 la RAE dijo que estos demostrativos no se deben tildar para nada, ¿no? No se deben tildar, la tilde se debe eliminar en todos estos pronombres demostrativos.
No debemos tildar para absolutamente nada. Eso lo dijeron en el 2010. Pero ¿qué pasó en el 2023, a inicios de 2023, 2024, 2024 me parece, a inicios de 2024, ¿no? ¿Qué sucedió? Si bien es cierto, la RAE nuevamente se pronunció sobre estos pronombres demostrativos, ¿no? La RAE se pronunció sobre estos pronombres demostrativos, ¿no? Hace poco y dijo, ya, está bien, la regla se mantiene, estos demostrativos, estos pronombres demostrativos no se tildan, es decir, la regla general para la tildación de estos pronombres demostrativos se mantiene de lo que dijeron en el 2010, no se tilda, esa es la regla general, ¿ya? Ojo, esa es la regla general, por favor, ¿ya? No se olviden. La regla general es que no se tilden estos pronombres demostrativos, pero hay una excepción, y eso justamente, esa excepción se ha agregado recién hace poco, ¿no? Cuando les dije que hubo esta última pronunciación de la RAE, a diferencia del 2010. Del 2010 sí no hubo ninguna excepción, dijo, en ningún caso se tilda, pero hace un año más o menos, no, a inicios de año, del año pasado me parece, dijeron, se pronunciaron sobre este tema y dijeron, si bien es cierto, mantenemos la regla de que estos pronombres demostrativos no se tilden, pero agregaron algo. Dijeron que en caso de ambigüedad, en caso de riesgo de ambigüedad, podrían tildarse en caso de riesgo de ambigüedad, ¿no? Eso es lo último que han agregado. Entonces, como que en este mundo lingüístico causó un poco de furor, de angustia, de preocupación, porque era incluso la explicación que habían dado era un poco confusa, ¿no? Pero, bueno, se entiende en casos de ambigüedad que existen poquísimos, ¿no? Entonces, casi no, no hay riesgo de ambigüedad en estos casos. Son muy, muy rebuscados los casos de que con estos pronombres demostrativos exista ambigüedad. Aquí, y esto justamente lo plantea la RAE, ¿no? Eh, ¿No? Entonces dice, este me gusta más que aquel. Este me gusta más que aquel. ¿Se acuerdan que antes del 2010 esto lo tildábamos? ¿No? Tildábamos estos, cuando eran pronombres demostrativos. Este me gusta más que aquel. Ya. A partir del 2010 no se tilda y tampoco a partir del 2010 no se debe tildar y con el último cambio que hubo del año pasado, tampoco se tilda porque se somete a la regla general, ¿no? Lo que sí en caso de ambigüedad podría tildarse, dice la norma. ¿Por qué compraste este libro y no este? ¿No? Entonces aquí podría haber ambigüedad y entonces se podría tildar, ¿no? Entonces este libro y no este. Entonces aunque el libro está forrado, ese nunca presentó su escrito, no se tilda. Pero aquí, para evitar que haya ambigüedad, podría tildarse. Lo que yo les sugiero, ¿no? Para que no se confundan en cuanto a la ambigüedad, como estos casos de los pronombres demostrativos, es que haya ambigüedad es casi nulo, ¿no? Son muy pocos los casos de ambigüedad. Es raro que encuentren ambigüedad con estos pronombres demostrativos. Entonces, mi recomendación es que nunca lo tilden. Nunca tilden estos demostrativos. Mantengan la regla que dice. Y obviamente la RAE también se mantiene esa postura de que estos pronombres demostrativos no se deben tildar. Esa es la regla general. Solo en caso de ambigüedad. Pero como ustedes de repente podrán notar, no hay casos de ambigüedad. Es casi nulo. Entonces no se van a complicar la vida, ¿no? Escogiendo si tildar o no tildar, porque los casos de ambigüedad acá son casi nulos. Entonces, mi recomendación es que estos pronombres demostrativos no los tilden y si ustedes consideran que hay ambigüedad, simplemente parafraséenlo y eviten usar estos demostrativos. Nada más. Pero como les digo, son muy, muy escasos los casos de ambigüedad. Entonces, no se compliquen con eso, simplemente mantengan la regla general que justamente se mantiene también hasta la fecha. No se tilda esto solo en caso de ambigüedad, pero los casos de ambigüedad son escasos, así es que simplemente no lo tilde, ¿ya? Lo mismo sucede con el adverbio solo. En el 2010,
este adverbio solo, ¿se acuerdan? Que antes del 2010 se tildaba, ¿no? Tildábamos aquí cuando era solo como adverbio, cuando significaba solamente o únicamente. ¿Recuerdan? Pero a partir del 2010, ¿qué dijo la RAE? Dijo, la palabra solo en ningún caso se va a tildar. En ningún caso. Eso dijo en el 2010, ¿no? En ningún caso se debe tildar la palabra solo. Nuevamente, el año pasado la RAE se volvió a pronunciar sobre este adverbio solo. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Dijo lo mismo que dijo de los pronombres demostrativos. Si bien es cierto, la regla que dijo en el 2010 de que este adverbio no se debe tildar se mantiene hasta la fecha, que no se debe tildar la palabra solo, así funcione como adverbio o como solo de soledad, ¿ya? Como adverbio, como solo, solo de solamente, únicamente o como solo de soledad, en ningún caso se tilda. Esa es la regla que se mantiene hasta la fecha. Pero lo que adicionó, al igual que los pronombres demostrativos, ¿no? Que lo que adicionó el año pasado la RAE en cuanto a este tema, dijo que cuando haya riesgo de ambigüedad, podría tildarse. Únicamente en riesgo de ambigüedad, no porque sea adverbio, no porque signifique solamente, únicamente, no. Únicamente se podría tildar cuando haya riesgo de ambigüedad. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, me hicieron solo 3 preguntas. Aquí, esta palabra solo no se debe tildar. Por más que sea un adverbio, que sea solamente, ¿no? No se debe tildar, porque se somete a la regla general de tildación, ¿no? No se debe tildar, ¿no? La RAE dijo que la palabra solo, tanto como adverbio o también cuando signifique solo de soledad, no se debe tildar, ni solo de solamente, ni solo de soledad. No se tilda. Únicamente se podría tildar cuando haya riesgo de ambigüedad. En este caso, vemos que hay riesgo de ambigüedad, ¿no? Dice, descansa solo los domingos. Podría entenderse que descansa solamente los domingos o descansa sin compañía los domingos. Entonces, aquí, en este ejemplo, sí hay ambigüedad, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer alusión a descansa solamente los domingos, le tendría que colocar una tilde, ¿no? Y al colocarle una tilde ya se entiende un solo significado. Descansa únicamente los domingos. Ya no se entiende como que descansa en soledad, sin compañía los domingos, sino si le coloco la tilde significa que descansa solamente, descansa únicamente los domingos. Entonces, de esa manera yo puedo desambiguar. Esto es en el caso de ambigüedad, ¿ya? Entonces, nuevamente, mi sugerencia es que mantengan la regla, al igual que la RAE, que esta palabra solo no se tilda, solo cuando haya ambigüedad, ¿no? Mantengan esa regla de que no se debe tildar. Y si presenta por ahí alguna ambigüedad, eviten estar colocando tilde o quitando la tilde. Simplemente yo les digo que la mejor manera de solucionar una ambigüedad es mejor colocar la palabra, un sinónimo, ¿no? Solamente. Descansa solamente los domingos. Y con eso ya evito estar confundiéndome si lo tildo o no lo tildo, si hay ambigüedad o no hay ambigüedad. Para decirlo de manera más clara, descansa solamente los domingos. Se entiende perfectamente. Lo mismo aquí. Me gusta estar solo en la oficina. Aquí también hay ambigüedad, ¿no? Me gusta estar solo, es decir, sin compañía en la oficina, o me gusta estar, ¿no? O me gusta estar únicamente en la oficina. No me gusta estar en otro lugar más que en la oficina. Entonces, aquí hay ambigüedad. Entonces, para evitar confundirme y decir, no sé si se refiere a estar solo, sin compañía o estar únicamente en la oficina. Entonces, puedo desambiguarlo parafraseándolo, ¿no? Me gusta estar sin compañía en la oficina y lo digo de manera más clara. Evito estar usando la tilde en solo en casos de ambigüedad, ¿no? Entonces,
Aquí puedo resolver de esa manera, parafraseándole, cambiando por otra palabra. Y evito estar ahí confundiéndome si tilde o no tilde en caso de ambigüedad. Entonces mantiene la regla, no se tilda y únicamente cuando tengo ambigüedad coloco otra palabra y evito la palabra solo, ¿ya? Esa es una salida que yo les podría dar para que eviten que haya confusión, ¿bien? En caso de ambigüedad, Elizabeth dice, primero se coloca este sin tilde y a la segunda va con tilde en caso de ambigüedad. Sí, eso es en caso de ambigüedad, en ese ejemplo. ¿Ya? Pero nuevamente, mi recomendación, y eso ya depende de ustedes si toman la recomendación, es que no tilden solo, esta palabra solo, o estos demostrativos, ese, aquel. Simplemente parafraseas que hay ambigüedad, lo parafrasean con otras palabras, cambian de palabra con un sinónimo y evitan estar tildando, ¿ya? Porque como les digo, en estos casos de los demostrativos son muy escasos que haya ambigüedad, entonces casi siempre van a colocar sin tilde. Entonces, en estos adverbios hay mayores casos de ambigüedad, pero ya saben cómo pueden desambiguar, ¿ya? Cambiándole por otra palabra. Bien, eso es en cuanto a los cambios de la ortografía. Además, esto es en cuanto al cambio de la ortografía y al nuevo añadido que hubo el año pasado. Solamente se pronunciaron sobre estos demostrativos y el adverbio solo. Estos cambios de la conjunción disyuntiva o, esto sí se mantiene del 2010. No hubo un nuevo pronunciamiento, es decir, mantenemos lo que dijeron en el 2010. Lo que dijeron en el 2010, no sé si ustedes recuerdan, antes del 2010, ¿qué hacíamos con esta O entre números? ¿Se acuerdan que tildábamos? ¿Se acuerdan por ahí? Tildábamos, ¿no? En el contexto de dos números, nosotros tildábamos ahí la O. Pero en el 2010 dijeron que esta tilde ya no va. Ya no se usa la tilde de la O entre cifras y en ningún caso. Ya no se tilda. Y eso se mantiene hasta la fecha. No hubo ninguna nueva pronunciación, entonces entre cifras nosotros no vamos a tildar la O en ningún caso. La O ya no se tilda. ¿Por qué? Porque antes nosotros cuando escribíamos a mano, no cuando era todo manuscrito, ¿no? Podíamos confundir la O con el cero, ¿no? En cambio ahora que todo ya es digital, entonces, con todos estos nuevos cambios en cuanto a la tecnología, ya se diferencia perfectamente la O del cero y no es necesario estar tildando. Otro cambio también que hubo en el 2010 y que se mantiene hasta la fecha, no ha habido un nuevo pronunciamiento, es sobre la eliminación de la tilde en palabras con diptongo o triptongo ortográficos. ¿No? Tenemos los monosílabos. A partir del 2010, los monosílabos ya no se tildan. Antes del 2010, ¿se acuerdan que los monosílabos se tildaban? Entonces, antes del 2010, ¿se acuerdan que tildábamos guión, fie, ¿no? También tildábamos aquí liáis, crié, pero actualmente, ¿no? Eso era antes del 2010. Nosotros estos monosílabos los tildábamos. Pero actualmente ya a partir del 2010 ya no se tildan los monosílabos. ¿Y cómo reconozco yo los monosílabos? Pregunto, la palabra guión, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra guión? Solamente una, ¿no? Porque hay un diptongo y los diptongos no se separan. Entonces es una sola sílaba. Muy bien, claro, ¿no? Una sola sílaba. Por ende es un monosílabo. Los monosílabos no se tildan. La palabra fie con acento en la E, fie en pasado, el pasado de fiar, ¿no? Fie, ¿se acuerdan que la mayor fuerza de voz aquí es en la última vocal? Entonces, aquí se forma un diptongo. Al ser diptongo, esta sílaba no se debería separar, ¿no?
Entonces forma una sola sílaba. Fie es monosílabo, no se separa. Liáis también, ¿no? Entonces acá tenemos un triptongo, no se separan, los triptongos no se separan, no es como el hiato, entonces forma una, una sola sílaba, monosílabo, no se tilda. Lo mismo con crié, la mayor fuerza de voz acá, ¿no? En la E, la mayor fuerza de voz, entonces es un diptongo, la I con la E forma diptongo y por ende una sola sílaba. Monosílabo. Entonces, al ser monosílabos, no se tildan, porque a partir del 2010 la RAE dijo que los monosílabos no se tildan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la palabra dio, dio. Antes del 2010, ¿se acuerdan que dio se tildaba, ¿no? Dio del verbo dar, pero ya a partir del 2010, con el nuevo cambio que hubo, de que los monosílabos no se tildan. Aquí dio, como lleva la mayor fuerza de voz en la O, y tenemos aquí la I, forma un diptongo. Entonces, al formar un diptongo no se puede separar y es un monosílabo. Al ser un monosílabo no se tilda, ya no se tildan los monosílabos. Entonces, si la palabra dio no se tilda tampoco, ¿ya? Claro, ahí sería cuando hablas, Angelita, sobre crié y acá. ¿No? Crié con tilde, no debería haber. No, si yo quiero diferenciar esto cuando yo escribo, por ejemplo, crié, ¿no? Crié, así como lo estoy escribiendo acá, se lee crié. Es diferente cuando yo digo críe. Quiero que críe de repente una mascota, ¿no? Críe, ahí sí, ¿no? Ahí sí debe llevar tilde. Me refiero cuando la mayor fuerza de voz es en la E. Cuando la mayor fuerza de voz es en la E, es un monosílabo, pero cuando la mayor fuerza de voz es en la I, ahí es hiato acentual. Ahí ya se separa en dos sílabas. Críe, este es críe y este es crié, ¿ya? Entonces hay una diferencia de esa manera. Entonces aquí sí tendría que separar en dos sílabas. Esto no es un monosílabo. Aquí sí tengo que separar en dos sílabas porque es un hiato acentual. Los hiatos se separan en dos sílabas. Entonces acá debería haber una sílaba y aquí es otra sílaba. No es un monosílabo. Y entonces aquí sí debo tildar por hiato acentual. Pero cuando digo crié, no tildo porque es un monosílabo. ¿Ya? Muy bien. Cuando digo allí, claro, ajá, claro, exacto, Raúl, como río y río. Pero río también no sé, no debería llevar tilde porque es un monosílabo, ¿no? Río. Porque si no sería río y río sería con tilde. Río sí, con tilde, pero río, como la mayor fuerza de voz es en la O y no en la I, no es un monosílabo, entonces los monosílabos no se tildan. Allí, a ver, allí, pregunto, ¿allí será monosílabo? No, no. Acá tenemos una sílaba, dos sílabas. Se somete a la regla de tildación. Claro, entonces con allí no hay problema. Muy bien, entonces ojo, los monosílabos no se tildan. Solo, claro, solo fíjense si es que forma diptongos o triptongos. Si forma diptongos, no se pueden separar y forman monosílabos. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos también ¿se acuerdan que en la sesión pasada hablamos sobre el uso de los prefijos? Los prefijos
Y les dije, ¿no? Antes del 2010 los prefijos se escribían separados, ¿no? Pero ya a partir del 2010, esto es un cambio también del 2010, los prefijos se escriben junto a la palabra que antepone, ¿no? Entonces a la palabra base, queda siempre junto a la palabra. Esa es la regla general, ¿ya? Y hay algunas excepciones, como los hemos mencionado, pero la regla general es que los prefijos se escriban junto a la palabra, sin espacio y sin guión, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir a un pequeño break de 5 minutitos, por favor, y hablamos sobre la ortotipografía, ¿ya? Sí, exacto. La O entre cifras siempre es en minúscula, nunca es en mayúscula, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir a un pequeño break, por favor, de 5 minutitos y retornamos. ¿Bien? 5 minutitos y retornamos. ¿Ya?
Bien, retornamos. Vamos a continuar entonces hablando sobre la ortotipografía, ¿ya? Ese también es un tema bastante importante porque en el campo del derecho redactamos bastantes documentos y es importante saber no solamente cómo se redacta el fondo, ¿no? de los textos, sino también la forma como presento los textos. Y de esto justamente habla la ortotipografía, ¿no? Estudia la forma de presentación, la parte estética de la redacción de los documentos. Entonces, aquí les voy a hacer algunas precisiones, ¿no? Recomendaciones sobre el uso de la negrita, las cursivas, el subrayado, ¿no? La estructura que deben tener los párrafos. Bien. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un documento, ¿ya? Y que debemos observar aquí la forma, la presentación, si es la más adecuada para que estéticamente un texto se vea limpio, ¿no? Visible, claro, también que sea amigable hacia el lector. Aquí podemos observar que hay un abuso del uso de la negrita y de las mayúsculas, ¿no? Ya habíamos hablado en cuanto al uso de las mayúsculas que únicamente en caso de ser muy necesario podemos resaltar algunas palabras con mayúsculas. Pero en este caso observamos que absolutamente todo en esta parte introductoria, ¿no? Se ha resaltado todo en mayúsculas y negritas. Entonces, preguntamos, ¿será necesario resaltar todo en negritas y mayúsculas? ¿No? De repente solamente debería haber estado resaltado en negritas y mayúsculas esta parte, pero no todo esto, ¿no? Este es demasiado resalte, está muy cargado. Entonces, esto tranquilamente podría estar en minúsculas y sin negritas. Aquí, por ejemplo, también el subrayado. Ya les dije que en los documentos, en los títulos, subtítulos, no se subraya, nunca se subraya. El subrayado, por favor, no lo use. Para resaltar es la negrita. Ese es el principal resalte ortotipográfico. Si ya de repente quiero resaltar con mayor énfasis, excepcionalmente podría usar la mayúscula. Excepcionalmente, no todos los subtítulos voy a colocarlos en mayúscula, tampoco. Únicamente de repente un título principal podría estar en mayúsculas y negritas, pero sin subrayado, porque ya es demasiado resalto. Imagínense subrayado, negrita, mayúscula. A veces hasta le ponen cursiva, ¿no? Demasiado, muy cargado. Y también acuérdense que el punto y guión no existe y cuando hablamos de fe, de ciudad y fecha, no se pone ningún signo bueno, signo de puntuación, ¿no? Ni punto ni guión. Los subrayados no se deben colocar, ¿no? Entonces, únicamente puedo resaltar algunas partes importantes, como en este caso, ¿no? En minúsculas, ¿no? Y en negritas. Aquí de repente una parte también importante, sin sobrecargar todo, ¿no? Entonces, ahí podría ser. Pero aquí, por ejemplo, están subrayando los subtítulos, ¿no? No se sugiere el subrayado ahí, de repente solamente en negrita. Muy bien. Entonces, esa es la parte de la estética, de la forma de la presentación de los documentos también. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, nuevamente el subrayado. Aquí no deberíamos subrayar, ¿ya? Colocamos el año, el nombre del año, la ciudad, la fecha, sin punto, sin subrayado. Acá también en presente no va punto y guión, el punto y guión no existe. A veces le ponen punto, ¿no? ¿Por qué ponerle punto si no es una oración? Ya solamente presente. Ya, entonces únicamente colocar el resaltado ortotipográfico en caso de ser necesario. Si no es necesario, no necesito colocar nada. Muy bien. Ahora pasamos a la negrita. ¿En qué casos usamos la negrita? Para títulos y subtítulos, ¿no? Ya sabe, y para resaltar algunas partes importantes
¿no? Que o queremos destacarlos. Entonces, en esos casos podría usar la negrita, como este caso de los subtítulos, las partes muy importantes en cuanto a la decisión. Por ejemplo, es un segmento muy importante de una resolución, una sentencia. Entonces, incluso esto resaltarlo en negritas y mayúsculas, porque es un segmento importante de un documento. ¿No? También esta palabra que queremos resaltar para que el lector se oriente y sepa que es muy importante esta parte. Entonces, en esos casos sí podemos usar las mayúsculas y las negritas. También, bueno, acá nuevamente los subtítulos, si es que tienen enumeraciones de niveles internos, como en este caso, enumeramos párrafos y sí podemos colocar esto en negrita para que, para que podamos destacar estos elementos y podamos orientar un poquito al lector, ¿no? Que hay estos elementos, son tales números, son tales enumeraciones. Entonces, de esa manera puedo destacar algunos elementos que me permiten tener una mayor claridad sobre el texto, saber cuántos elementos hay, cuántas partes, de repente algunas reglas, ¿no? Aquí hay dos, aquí tenemos declaración del acusado, qué precisiones están haciendo, cuántas son, dos, ¿no? Entonces ya tengo un poco más mapeado lo que quiere decir el texto. En los numerales también, ¿no? En los numerales, por lo general, ordinales y el adjetivo único, también se puede colocar negritas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en los considerandos para facilitar su localización. Es por una cuestión más de visibilidad, ¿no? Que nos permite facilitar la localización de estos considerandos. ¿No? De repente poderlo incluso si es que se requiere en versalita, pero si no, tranquilamente en minúsculas y en negritas. En sentencias y otros textos jurisprudenciales para resaltar nombres propios de los intervinientes, ¿no? De repente en la parte resolutiva, en la parte de la fundamentación de los hechos, estamos mencionando a los procesados y necesitamos darle un mayor énfasis para saber de quiénes estamos hablando, quiénes están interviniendo, ¿no? Es importante resaltarlos en negrita, no en mayúscula, porque ya en mayúscula sería demasiado resalte, muy cargado únicamente en negritas, ¿no? Y en minúscula, a menos que tengamos verbos como en este asumir, declarar, ¿no? Ordenar, esos verbos rectores que son los principales, eso sí podemos colocar en mayúscula. Pero los resaltados internos tranquilamente únicamente en minúsculas y negritas. Ya, depende de las sangrías francesas que queremos enumerar, ¿no? Podría ser, eso ya es optativo, ¿ya? Es optativo, depende. Ya eso depende mucho del estilo, ya. Muy bien, acá tenemos una jerarquización, ¿no? Una enumeración en cuanto a la enumeración, una jerarquía. Hay muchas personas que me preguntaban, ¿no? Si yo tengo muchos subtítulos, yo no sé con qué enumerarlo, con qué empezar, cómo hacer la jerarquía, ya no sé qué elemento usar, uso muchas viñetas. Mi numeración no tiene esa jerarquía, no está claro. Entonces, aquí tienen un ejemplo. Esto es una recomendación, no es que obligatoriamente ustedes vayan a usar esto. Simplemente es una recomendación para aquellas personas que redactan documentos extensos y que usan muchos subtítulos. Entonces pueden jerarquizar de esta manera, empezar sus subtítulos principales con mayúsculas en romanos, romanos mayúsculas, ¿no? Los subtítulos principales y luego el subtítulo ya secundario vamos colocando en mayúsculas, pero las letras del alfabeto, ¿no? También luego con números arábigos, uno, 2, 3. Luego empezamos también con las letras del abecedario, pero en minúsculas, ¿no? Las letras del abecedario, pero ya en minúsculas. Y por último terminamos con los famosos romanitos, que son los romanos en minúsculas, ¿ya? Los romanitos. Entonces,
Esa podría ser una opción de jerarquización, ¿no? Aquí tenemos la C, la A, continúa y aquí. Y así podría organizar mejor mis textos, ¿no? Un tipo de letra recomendable depende mucho de la visibilidad que pueda tener y de la... Cuando nosotros escojamos un tipo de letra, tenemos que considerar si ese tipo de letra no es cansado, es bastante legible, al momento de leer yo estoy muy cómodo leyendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos bastante el Century Gothic, ¿no? Para los documentos del Poder Judicial, al menos en muchas partes de las salas, ¿no? Pero ya depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, para documentos nos sirve muy bien el Century Gothic, o si no, también si es que van a redactar otro tipo de documentos, puede ser Time New Roman, Arial, Calibri también, ¿no? Entonces, ya depende qué tipo de documentos vayan a redactar y esas son las recomendaciones. También por APA, ¿no? Se usa bastante el Arial, Times New Roman, Calibri, que son fuentes recomendadas. Aquí está también uno de los puntos que les dije, ¿no? Ya no pertenecen al alfabeto la Che y la Y, la L, perdón. Entonces, aquí ya debemos eliminarlos de las letras del alfabeto, ¿ya? Y la ñ, si bien es cierto, sigue formando parte de nuestro alfabeto, pero a veces cuando nosotros enumeremos subtítulos, a veces esos documentos llegan hasta otros países donde de repente no tiene la ñ o tenga que traducir esos documentos, entonces podrían complicarse y para evitar eso, la RAE recomienda al momento de enumerar, ¿no? Con las letras del alfabeto, omitir la ñ, ¿ya? Omitir simplemente la ñ. Puede ser el número 12, yo creo que es más legible el número 12 en ese en Century Gothic, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la línea huérfana. También es correcto decir doble L, puede ser. Ya. Entonces, la línea huérfana aquí, esto es una parte estética y aparte para orientar también al lector, ¿ya? Es aquella línea que queda sola, ¿no? Sola al principio de un párrafo final, de una caja de texto de un libro o de repente de algún documento jurídico. Entonces, el resto de las líneas pasa a la página siguiente. Traducción, acá está. Esto es una línea huérfana, ¿ya? La línea huérfana es aquella línea, acá ven esta línea, está solita, ¿no? Pero esta línea le correspondía a este párrafo, ¿no? A todo este párrafo. Pero se ha quedado sola en la página anterior. Y esto sucede mucho, ¿saben con qué? Con los subtítulos. Hay muchas personas que por descuido dejan los subtítulos al final de la hoja. Esas son las líneas huérfanas. Al final de la hoja no debería colocar un subtítulo. Este subtítulo debería pasar a la siguiente página, necesariamente. Necesariamente tiene que pasar, si tengo un subtítulo, a la siguiente página. No debería quedar de esta manera. Los títulos o subtítulos no deberían quedar así, en línea huérfana. Deberían pasar al párrafo que les corresponde, ¿no? Entonces no deberían quedar así solas, ¿ya? Esa es la línea huérfana y se debe evitar. Debemos procurar pasar esta línea a la siguiente página. Todo lo contrario, todo lo contrario sucede con la línea viuda. La línea viuda es aquella línea y acá les quería hacer una precisión, solamente para que se acuerden por qué es huérfana y por qué la otra es letra viuda, ¿no? Porque
son los nombres bastante curiosos, ¿no? Entonces, la línea huérfana, ¿por qué se le dice huérfana? Porque hacen más o menos una comparación con aquellas personas huérfanas, ¿no? Entonces, los huérfanos quedan solos al inicio de su vida. Entonces, esta de acá, esta línea queda sola al inicio de este párrafo. Entonces, para que tengan una idea, los huérfanos quedan solos al inicio de su vida. Los huérfanos, acá esta línea está quedando sola al inicio del párrafo. Y la línea viuda es aquella que pertenece al final de un párrafo, ¿ya? Y que queda sola al principio de una página, ¿no? Aquí tienen, este es un ejemplo, es una traducción de la línea viuda, que es lo contrario de la línea huérfana, ¿no? La línea viuda, esta línea le corresponde al párrafo anterior, ¿no? Está solita en la siguiente página. Esta línea debería pasar a la página anterior, ¿no? A menos que haya dos líneas. Aquí si hay dos líneas no hay problema, pero cuando hay una sola línea, ahí es el problema. Ya cuando hay dos líneas no hay ningún problema, pero cuando ya es una sola línea, ese es el problema. La línea viuda debería tratar de calzar en la página anterior. Y si no calza, si no entra, al menos pasar dos líneas a esta página, no solamente una, sino dos. Entonces, de esa manera, yo voy a lograr evitar esta línea viuda. Aquí, ¿por qué se llama línea viuda? Al igual que la línea huérfana, hay una comparación ahí con las viudas, ¿no? Entonces, la viuda es aquella, bueno, eso es en términos genéricos, ¿no? Que queda sola al final de su vida. Entonces, aquí esta línea está quedando sola al final del párrafo, ¿no? Al final del párrafo está quedando sola. Por eso que cuando es la línea del final, viuda, la línea del inicio, huérfana, ¿ya? Esa es la comparación. Y debemos evitar estas líneas sueltas. Muy bien. Aquí tenemos la separación, ¿no? Evitar separar en otra línea elementos complementarios. Esto ya lo habíamos mencionado, pero también es parte de la ortotipografía, es parte de la estética de la presentación de los documentos. Entonces aquí, ¿se acuerdan que le dije debemos evitar que la abreviatura de número esté separado de su número y que quede así al final de la línea? La ley también, por ejemplo, ley debería estar junto con el número. O ¿se acuerdan que hablábamos de las cifras? Debemos evitar que se corten de esta manera, ¿ya? Entonces, esta cifra, ¿no? Aquí sería 12.000 soles, ¿no? 12.000 soles. Pero ¿qué pasa si es que nosotros vemos a la ligera, de repente estamos leyendo dice, el acusado debe pagar 12 soles. Ah, no, 12.000, acá están los ceros. No, imagínense. Entonces, hay que tener mucho cuidado y evitar estos cortes. Justamente, lamentablemente, aquí al colocar espacios entre las cifras, muchas veces se comete este tipo de errores, ¿no? De colocar o de separar esto al final de la línea. Entonces debemos procurar estar atentos y evitar esta separación. Hay que procurar juntarlo. Ya les dije que simplemente con el Control Shift más espacio se junta todo esto y nunca más se les va a separar. ¿Ya? Entonces hay que evitar estos cortes al final de la línea. Muy bien, continuamos. Ahora les voy a recomendar, no sé si tienen consultas hasta ahí. Consultas, dudas, todo claro. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿Tienen consultas igual? Ah, ya. Para juntar, bueno, lo vimos en una de las sesiones, es Control Shift más espacio. O sea, le quitas el espacio a todo lo que quiere juntar y le colocas recién el espacio presionando Control Shift espacio.
Esos tres teclados a la vez tienes que presionar. En ese orden, Control Shift, espacio. Entonces, nunca más se te va a separar. Eso lo haces en el Word. Acá en el PowerPoint no se puede, pero en el Word sí. ¿Ya? A ver, Emma dice, ¿existe el verbo aperturar? Ese verbo es un neologismo propio del ámbito jurídico y se acuerdan que justamente eso lo he mencionado en el tema de la imprecisión léxica. Apertura y abertura, ¿se acuerdan? Ahorita justo lo hemos visto. Apertura y abertura, ¿no? Apertura es cuando se va a iniciar algo, algún evento, ¿no? Abertura es de abrir, ¿ya? Aperturar sí existe, ¿ya? Sí existe, pero no se debe confundir con abertura ni con apertura, ¿ya? Muy bien. A ver, la diferencia entre ahí y allí. Cuando nosotros hacemos referencia a allí, por ejemplo, no, básicamente tiene una diferencia sobre el espacio geográfico, ¿ya? Orientación. Entonces, ahí es un poco más cercano, allí es un poco más lejano, ¿ya? Es una mínima diferencia. A veces se podría usar de la misma manera, ¿ya? Ahí o allí, pero hay una mínima diferencia en cuanto a la ubicación. Clausurar, bueno, clausurar propiamente, no sé si está en el diccionario, tendría que buscarlo, pero se usa muchas veces como clausura, ¿no? Clausura más que clausurar o clausurado, pero el verbo clausurar no sé si ya está aceptado. A ver, vamos a buscar. No sé si la RAE acepta. Sí, ya está en el diccionario. Sí, sí acepta. Y se hace referencia a cerrar, ¿no? Terminar, acabar, concluir. Muy bien. Claro, ya están pidiendo los libros, no se preocupen. Ahora vamos a pasar a recomendar algunos libros, ¿ya? Vamos a recomendar algunos libros. Aquí, bueno, en principio, recomendarles este libro de la ortografía básica de la lengua española. Es un libro corto, ¿ya? Entonces, es un libro corto, por eso dice ortografía básica, ¿ya? Ortografía básica. Es un libro resumido sobre los cambios del 2010, sobre los cambios de la ortografía del 2010. Ya esto es de la RAE. Entonces acá tienen los principales cambios que hubo, ¿no? De manera más sencilla, más corta, todo más simplificado. Hay un libro más completo que es de la ortografía de la lengua española. No dice básica. Cuando dice básica, ya van a ver que está más resumido. Es un libro corto, pequeño. De repente podrían empezar con eso, ¿no? También recomendarles que por favor consulten siempre el diccionario de la lengua española. Y esto no les recomiendo propiamente el diccionario físico, sino el diccionario virtual. ¿No? Revisar siempre la página web porque a veces hay algunos cambios en cuanto al uso. Ahí la RAE siempre está actualizándose, admitiendo o de repente señalando algunos términos en desuso. Entonces es importante estar en contacto o en constante revisión de ciertos términos, si son admitidos, si están en el diccionario y qué significan, ¿ya? Muy bien, este es el libro que les digo de la ortografía. Este es un libro de ortografía de lengua española que es el libro completo. A diferencia de esto de la ortografía básica que es más resumida, este es un libro completo. No es tan grande, entonces, o si no, también ustedes de repente pueden conseguir un PDF, me parece que también hay un PDF.
Entonces, ustedes pueden tener el PDF o si no, el libro físico. ¿Ya? Aquí van a poder observar los distintos cambios que hubo en el 2010. Van a ver qué consonantes se han cambiado. Justamente van a ver también los temas sobre la tilde en los monosílabos, la tilde de solo, la tilde de los pronombres demostrativos. Entonces van a poder advertir todos esos cambios y es la explicación detallada, ¿ya? Y esta es una joya, así que ustedes procuren tener este libro que es de importante consulta, ¿ya? Y esto felizmente también ya la RAE lo ha colocado en la página web. Hay una página web donde pueden encontrar el contenido completo de este libro, pero no se puede descargar. Solamente está no está en PDF, está de manera digital en la página web, pero no se puede descargar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda, consulten a la página, busquen este libro y van a poder absolver sus consultas. ¿Ya? Esto es importante que ustedes lo consulten porque es un libro de los pocos libros que es de la RAE y es especializado en la redacción jurídica. Entonces, hay muchas cositas por ahí que nos precisan de este campo, a diferencia de otros libros que son mucho más genéricos, hablan de la ortografía, pero no es propiamente de la redacción jurídica, la ortografía jurídica, ¿no? Entonces, hay algunos, ¿no? Hay algunos aspectos a considerar en el campo jurídico y aquí justamente en este libro aconseja o desaconseja a algunos, entonces es importante que consultemos, ¿no? Este libro, si es que pueden, yo les sugiero comprarlo de manera física y si no, pueden consultarlo ahí en la página web, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a poder obtener el libro. Muy bien, aquí ya están compartiendo algunas. A ver, lo voy a buscar. El libro del estilo de la justicia es del 2017, así es que está con todas las actualizaciones, ¿ya? A ver, me da un momentito. Ahora les paso. Les voy a pasar el link del estilo y la justicia. Aquí está. Ya, aquí van a tener. Sí, es el 2017. Ahí está. Esa es la página por donde van a poder acceder. Como les dije, no está en PDF, está solamente para consulta en su página web. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Bien. Tenemos también algo, bueno, aquí les recomiendo el libro de estilo de la lengua española, que también es de la RAE. Es un libro más, habla sobre el estilo de redacción, sobre algunos cuidados específicos que no necesariamente tienen que ver con ortografía, sino de manera más general, ¿ya? El buen uso del español también les recomiendo. Es un libro bastante completo, es grande, ¿no? Entonces está mucho más detallado todos algunos aspectos sobre el español. Y este libro de la nueva gramática de la lengua española, ¿ya? Este es un manual que tiene más de 1000 páginas, me parece, pero es enorme. Y esto lo pueden descargar ustedes de internet. Ustedes colocan el nombre del libro
y van a poder descargar el PDF. El PDF es de acceso libre, está en Google, así que ustedes lo pueden descargar tranquilamente. Entonces, es un libro bastante grande. Yo lo tengo en físico y la verdad es que me ha servido un montón para actualizarme, ¿no? Sobre la gramática de la lengua española, muchos aspectos gramaticales, te explica detalladamente. Como es un libro extenso, es bastante completo. Entonces, para aquellas personas que se interesan por la gramática de la lengua española, entonces yo les recomiendo leer este libro, que es de la RAE, es bastante completo, bastante ilustrativo, ¿no? Entonces, les recomiendo revisar ese libro. También el manual de escritura académica profesional, si es que ya de repente no quiero enfocarme propiamente en el campo jurídico, sino en la redacción, escritura académica propiamente, entonces también les recomiendo este libro de Estrella Montolí, ¿ya? Y tenemos estas páginas confiables, ¿ya? Estas páginas confiables, ¿no? Tenemos estas páginas confiables. Por favor, como les dije desde el inicio, ustedes cuando hagan sus consultas, no consulten en cualquier página, no se vayan a entrar a Rincón del Vago, en monografías.com, cualquier otra página de dudosa procedencia. Ya, ahora tenemos lamentablemente acceso a muchas páginas que no siempre son confiables. Ahora con el boom de la tecnología, boom de la información y el conocimiento, tenemos acceso a distintas páginas que no necesariamente nos dan información confiable. Entonces hay que saber seleccionar la información que se nos dé, si es una página confiable o no, qué tan profesionales son al momento de responder algunas consultas, porque en estas páginas incluso nosotros podemos hacer consultas y nos responden, ¿no? Tiene sus redes sociales también, al igual que les recomiendo también, si es que tienen algunas consultas, ¿no? Obviamente primero consultar en la página de la Real Academia Española y también a sus redes sociales. Tienen distintas redes sociales donde ustedes pueden consultar y les absuelven las dudas. Y estas páginas, Enclave, que es de la RAE, ¿no? Castellano Actual, esta página es de acá de Perú, ¿no? Son lingüistas peruanos que responden consultas y tienen algunos, algunos aspectos que explican en su página, entonces también pueden consultar. Y de todas maneras, la Fundeo. La Fundeo es una página que ustedes siempre deben consultar. Es una página muy confiable donde los expertos han colocado ahí las dudas principales de las personas. Entonces, y está muy bien explicado. Siempre hacen referencia también a la RAE. Entonces, es una página muy confiable. Cuando ustedes hagan sus consultas, no entren a la misma página para recién hacer sus consultas. Hagan sus consultas en Google primero y luego hacen sus consultas, por ejemplo, buscar aún con tilde o aún sin tilde y ponen Fundeo, ¿ya? Entonces ahí les va a aparecer la respuesta, porque si buscan, entran a la misma página y recién hacen sus consultas desde la misma página, es un poco menos probable que les salga la respuesta inmediata. Entonces, de frente nada más ponen su consulta en Google y colocan ahí Fundeo y les va a aparecer. También en Wikilengua es importante que consulten esta página donde también tiene información bastante fidedigna. Entonces, traten de hacer sus consultas. Tenemos, así como tenemos varias otras páginas, pero estas son las más confiables, aparte de la RAE, ¿no? Buena pregunta, Raúl. A ver, hay que tener mucho cuidado con ChatGPT, ¿ya? ChatGPT no es tan confiable, no es tan confiable. ¿No? A menos que por ahí le precises que te diga dónde dice la RAE tal cosa y te diga en qué página web, ¿no? Pero siempre pongan en duda algunas respuestas porque sus respuestas no necesariamente las hacen los especialistas, simplemente se guía de lo que dice en Internet. Y en Internet hay mucha información y no toda la información es fidedigna. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con lo que obtenemos de ChatGPT. Ahora hay distintas páginas, no solamente ChatGPT, tenemos DeepSeek, tenemos también los videos que se están haciendo ahora con inteligencia artificial. También, por ejemplo, en el campo de la corrección, en la que yo me especializo, no, yo no me puedo dejar llevar por lo que diga ChatGPT o distintas páginas con inteligencia artificial porque no están al 100% mejoradas, no tienen muchos errores todavía. De repente con los años se puede ir mejorando, pero actualmente si me preguntan, ¿puedo confiar en ChatGPT? Digo, podrías confiar en algunas cosas porque es una herramienta de ayuda, sí te ayuda, ¿no? Es una herramienta que podrías usar como ayuda, pero tómalo como tal, como una herramienta, como un asistente, pero no confíes al 100%. Siempre pon en duda lo que te dice, busca en internet si realmente lo que te está diciendo es cierto. No puedes simplemente confiar y tomar lo que te dice ChatGPT o distintas páginas de inteligencia artificial ahora. ¿Ya? Muy bien. No sé si tienen más consultas. Todo claro, todo bien. Perfecto. Bueno, agradecerles por por haberme acompañado en cada una de las sesiones. Espero que la información que les he brindado les sea de mucha utilidad. Aplíquenlo, por favor. Como les dije al inicio de la sesión, todo lo que ustedes aprendan, traten de aplicarlo, porque es lo que no se aplica, entonces es como si nunca lo hubieran aprendido. Con el tiempo uno se le olvida si no se aplica. Traten de aplicar, de los tips que les he dado, también traten de ponerlo en práctica, aplíquenlo en su día a día, en su trabajo, ¿no? Entonces, es importante la aplicación, no solamente el adquirir conocimiento, sino también de cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad. Bien. Entonces, no sé si tienen más consultas. Gracias a ustedes por su participación, por su entusiasmo. No, el verbo lecturar no existe, Angelita. Bueno, nunca lo he escuchado tampoco, pero no existe. ¿Ya? Ya habrá algunas novedades, ¿no? Ya habrá algunas novedades, no se preocupen. Si es que se les estará avisando por la página del Círculo de Abogados si es que hay otras sesiones de la redacción jurídica. ¿Ya? Ya. Bueno, si no tienen más consultas, agradecerles nuevamente por su atención. Ya de repente nos vemos en alguna otra sesión. Muchas gracias.